Hola, hola, te enseño a preparar este divino latte macchiato paso a paso y con varios tips. Te dejo los capítulos relevantes en la parte de abajo. Mi nombre es Isaí Wicap y bienvenidos a su canal, Cookips. El latte macchiato se compone aproximadamente de 2/3 de leche espumada y el otro tercio aproximado es de café expreso. Comienza midiendo el café que necesitas. Puedes utilizar una báscula de precisión o una cuchara medidora. La taza que usaré para servir el latte es de 240 ml, por lo tanto prepararé 2 shots de expreso sencillo de 30 ml cada uno. Y para ello se ocupan 7 gramos de café en grano que equivalen a una cucharada copeteada o una cucharada al ras de café ya molido para cada shot. Me ayudaré de un molino para dejar los granos de café bien finos. Este molino, dependiendo de la cantidad y el grado de fineza, tiene una duración automática. Para esta cantidad elegiré 4 tazas con molido fino. Dura aproximadamente 25 segundos en procesarlo. Si quieres evitar este paso, compra café molido. Sin embargo, para obtener el mejor sabor hay que molerlo justo antes. Puedes ayudarte también de una licuadora para molerlo. Una vez terminado de molerse, volteo la máquina para evitar un desastre con el polvito de café que quedó pegado en la tapa y desarmo el molino con cuidado. El aparato viene con una pequeña brocha para despegar lo que haya quedado alrededor de las cuchillas. Es muy útil. Para evitar que se oxide rápido, tapa el café con el mismo molino. Prepara el agua de la máquina de capuchinos, conéctala y enciéndela para que vaya calentando. Te muestro una idea de cómo medir 30 ml que van a caer a la taza de expreso. Te puedes ayudar con una cuchara medidora. Esta cuchara mide 15 ml de agua. Por lo tanto, lo que abarquen 2 cucharadas en la taza de expreso es el nivel máximo hasta donde vas a dejar que el expreso caiga. Puedes marcarlo si gustas. Ya con la práctica lo harás por inercia. La máquina tiene un portafiltros y un pequeño filtro donde irá el café molido. Para el primer shot, agrega una cucharada al ras del café molido y colócalo en el pequeño filtro. Con ayuda de un palillo, dispersa uniformemente el café. Después, apóyate de una prensadora para dejar el café compacto. Esto ayudará a que el agua extraiga todo el sabor pasando lentamente a través del café. Coloca bien el portafiltro. Acomoda la pequeña taza donde medirás el expreso y enciende. Recuerda estar al pendiente de la medida para detener el chorro de agua unos segundos antes, ya que aún quedará un poco de agua en el filtro que terminará de caer después de presionar el botón para detenerla. Miren esta delicia, cuando hay espumita es que salió perfecto. A este se le conoce como expreso sencillo, y vamos a ocupar 2. Limpia el filtro y repite el proceso para el segundo expreso, que podrás vaciarlo sobre el café anterior. Listo, ya tenemos el concentrado de café. Te recomiendo vertirlo en una taza con boquilla para que sea más sencillo de vaciarlo a la taza final en forma de hilo. O bien, puedes hacer todo el proceso del café sobre la jarra. Yo por cuestiones de explicación lo hice en las tacitas de café. Pesa aproximadamente 160 ml de leche. Yo utilicé leche entera para que se produzca más espuma y el latte esté súper cremosito. Antes de comenzar a espumar la leche, asegúrate de que el vapor salga correctamente. Ya listo, coloca la jarra de forma inclinada, dejando la boquilla aproximadamente 1 centímetro despegada de la pared de la jarra, para que pueda circular la leche de forma correcta. Enciende para comenzar a vaporizar. Ayúdate de tu otra mano para sentir la temperatura de la jarra. Cuando esta temperatura ya no sea soportable, es que ya quedó lista. Enseguida limpia la boquilla de vapor, si no se quedará pegada a la leche y corres el riesgo de que se tape. Ya lista la leche espumada, dale unas vueltas y golpea ligeramente la jarra para quitar las burbujas excesivamente grandes y quede una capa de burbujas finas. Llegó el momento de montar el café. Lo característico de esta bebida, un latte macchiato, es que primero se echa la leche y después el café. Eso lo diferencia del café capuchino. Vierte con delicadeza la leche en la taza y una gran parte de la espuma.
Después agrega con mucho cuidado y en forma de hilo el café. Vierte lo suficiente para llenar la taza y no rebose. Es hipnotizante ver el hilo del café y da felicidad ver cómo tu bebida está quedando hermosa. Maquilla el dot o punto de café que quedó con la espuma sobrante. Si gustas, puedes agregar un toque de canela o cocoa en polvo por encima. Y listo, miren lo precioso y maravilloso que quedó. Les pido que me regalen un like por favor y compartan con su familia y amigos esta receta. Y déjenme en los comentarios qué otro tutorial les gustaría que les comparta. Sin más me despido y nos vemos en el próximo video. Bye.